Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, pues seguir con el tema este de la aceptación. Hemos visto estos días de atrás los diferentes niveles de aceptación que se requieren para la parte física de la enfermedad, muy centrada en ese cambio de hábitos requerido para, hombre, pues entender que si uno acepta que tiene un problema de estas características, el andar de bar en bar o entre gente que consume, si eres adicto a otras sustancias que pues ilegales, pues hombre, no es un indicativo de aceptación, sino más bien, vamos, que te la refranfinfla. Con lo cual, pues bajo nivel de aceptación si andas por esos andurriales, ¿no? Sobre el tema de la parte mental de la enfermedad, pues ya lo comenté, el encontrarte cara a cara con el alien, con el bicho este, gracias Gaby, con el bicho este que llevamos dentro de la cabeza, ¿no? Y le comentaba a alguien, y nosotros no tenemos neuronas, tenemos pirañas, ¿no? Tenemos unos monstruitos ahí, miles de millones de monstruitos que están, joder, a todo lo que se menea, ¿no? Y nos quedábamos pendientes, pues, de la parte final, de la tercera fase de la enfermedad, ¿no? De la parte emocional. De la parte emocional y, lógicamente, de su necesaria dosis de aceptación, porque también tiene su parte, lógicamente. Uno tiene que empezar a entender mucho, pero mucho de las emociones, ¿no? Solo que tiene unas particularidades que no tienen las otras dos partes, y es que al intentar aplicar la aceptación a todas nuestras carencias y a todos nuestros problemas emocionales, pues nos encontramos con que solo se puede esperar resultados relativos, ¿no? Pues porque hay demasiadas raíces asentadas en todo lo que es el ámbito emocional. Me explico. Todos podremos entender que prácticamente todas las personas adictas hemos sido represores emocionales. En la mayoría de nosotros ha habido un machaque sistemático de la emoción porque nos daba miedo sentir. Y nos da miedo sentir porque sentimos a tumba abierta. Nosotros no tenemos filtro en el prefrontal y todos los impactos emocionales van directamente al sistema de recompensa. No podemos dejar de ser viscerales en ese ámbito, ¿no? En lo más profundo de la parte celular está la emoción y la emoción tiene unos parámetros de ligereza y de control y de desvergüenza absolutos, porque surgen cuando surgen y no nos respetan. Nuestra delicadeza habitual como personas altamente sensibles pues se ve muchas veces superadas por el desaire de las emociones que salen cuando les da la gana y nos dejan con el culo al aire cuando quieren, ¿no? Y en vista de eso, pues desde bien pequeños, la mayoría de nosotros intentamos tenerlas sujetas, reprimidas, controladas, y que no se nos note que tenemos miedo, que no se nos note que tenemos, a veces hasta que no se nos note que estamos contentos, ¿no? Porque puede significar que estamos dando el mando a alguien, ¿no? O que alguien es más gracioso de lo que nosotros creemos que tiene que ser, o que, yo qué sé, ya me entendéis, ¿verdad? Entonces, el que nos jode mucho sentir en ese aspecto emocional, pero yo creo que nos jode todavía más que nos vean sintiendo, porque ahí el problema radica ahí, ¿no? Y muchas veces nos convertimos en gente pues altanera, que va de sobrada por la vida y que pues eso, muy lejana, muy distante, demasiado irada en ocasiones y demasiado fría en otras, ¿no? Al final la emoción nos descubre porque tenemos unos vaivenes emocionales que son difícilmente entendibles. Nosotros estamos en una guerra sin cuartel contra todo nuestro sistema emocional y la gente de fuera ve lo que ve y nosotros lo vivimos diferente a como lo ve la gente de fuera. En ocasiones estamos con una actitud airada o no sé, sobredimensionada sobre algún tema y en otras ocasiones pues estamos totalmente fríos y distantes como si nada fuera con nosotros, ¿no? Pues eso, pues de extremo a extremo sin solución de continuidad. Total, que al final tenemos una pelea sin cuartel contra las emociones. Y cuando llega la rehabilitación,
se tiene que producir una liberación emocional, ¿no? Pero claro, eso nos aterra. Nos aterra porque el tener nuestras emociones sueltas pues puede ser pues un gallinero, ¿no? Porque, y es normal que eso ocurra, porque salen como salen, pero tenemos un auténtico terror a que eso se note. Los grupos de apoyo tienen son una bendición en eso, porque uno te puedes mostrar tal cual, ¿no? Y los que te conozcan en tu ámbito real, que es ese ámbito de liberación emocional o con las emociones libres, pues no te van a considerar como el resto de la gente que te conocía antes. De hecho, los de antes no te van a conocer cuando consigas tener a un cierto nivel este tema de liberación emocional, ¿no? Pues porque están acostumbrados a una persona totalmente diferente. Entonces, con este proceso, la dosis de aceptación que necesitamos para tener claro que estamos viviendo un proceso, iba a decir, de rebelión emocional, y en cierta parte es así, de cierta manera es así, porque durante toda una vida reprimidas, las emociones se liberan y se sueltan el pelo y salen, y muchas veces te vas a encontrar como... Yo a veces pienso que como un crío, ¿no? Como un chiquillo viendo cómo juegan, o como un padre viendo cómo juegan sus hijos, ¿no? Pegando saltitos por aquí y por allá, y de alguna forma disfrutando, pero preocupado porque a ver si la van a liar, ¿no? Es algo así, ¿no? Y yo mis emociones las veo pues como eso, como críos que están pegando saltitos por aquí y por allá, enredando esto, enredando lo otro, liberándose y a la vez creciendo. Porque si no están sueltos, pues no pueden crecer. Es que esto es así, y hasta que al final pues consigan volar por su cuenta y riesgo, ¿no? Pero digo que solamente podemos conseguir resultados relativos porque tendríamos que preguntarnos, ¿no? ¿Quién está dispuesto a liberarse pues completamente del miedo o de la ira o del orgullo o sustraerse a todos los efectos de la crítica o de la búsqueda de aprobación? O sea, volverse blanco como la nieve, es que esta no es la cuestión. Entonces, nos vamos a ver con unos niveles de aceptación relativos porque muchas de las cosas que sentimos, que vivimos o que padecemos, pues tienen unas dosis de aceptación que en base a esa libertad de la que estoy hablando, nos vamos a ver aceptando o no aquello que en ese mundo emocional se está moviendo. Porque los niveles de aceptación sobre las emociones siempre están lejos de la perfección, porque es que además esto de la perfección pues puede que sea algo deseable, pero no es necesario y mucho menos imprescindible. O sea, en esta vida además no se puede conseguir nada ni siquiera parecido, y con las emociones menos. Las emociones necesitan un margen de libertad para que sean operativas y para que muchas veces te sorprendan, pues salvándote en situaciones en las que tú no has sido capaz de reaccionar a tiempo. Sin embargo, ellas siempre van por delante. En el plano temporal, siempre reaccionan unos milisegundos antes que tu parte racional del cerebro, por lo cual en muchas ocasiones, si no fuera por ellas, pues hubiéramos metido la mano donde no deberíamos, hubiéramos hecho alguna cosa de la que nos tendríamos que arrepentir después, ¿no? Entonces, en este plano de las emociones tendremos que conformarnos con un progreso gradual que se va a ver interrumpido pues por muchísimos contratiempos. Fijaos que esto es otra de las paradojas de las adicciones, ¿no? Nuestras viejas actitudes de blanco-negro, de conmigo contra mí o de todo nada, pues van a tener que ser dejadas de lado porque estamos hablando de un proceso que va a ser interrumpido por numerosos contratiempos, como he dicho, en todos los ámbitos, porque las emociones piden su sitio y se lo vas a tener que dar y vas a tener que ser tolerante con ellas, como has tenido que ser con los hijos, igual, exactamente igual. No puede ser un represor permanente de tus emociones, tienes que dejarles un margen de libertad. Ahora sí. Antes las tenías que machacar por un montón de situaciones porque vivías permanentemente escondido de todos los demás y de ti mismo. Pero una vez que sueltas la carga de la actividad adictiva y te liberas de las cadenas del consumo, no puedes seguir con las cadenas emocionales puestas, que les den por fuera. Pues te vas a ver un poco más desvergonzado en ocasiones, bueno, pues te sacarán los colores, pues que te lo saquen. Tienes que vivir el suceso emocional, te lo tienes que vivir, y si no, no vas a madurar nunca.
Ya sé que el suceso emocional es algo que ocurre normalmente en la primera adolescencia y a lo largo de toda ella. Y cuando uno empieza pues eso, con sus primeras decepciones, sus primeros chascos de amistades, de amoríos, esto, lo otro, pues todo ese proceso de crecimiento emocional que requiere un ser humano. Pero si nosotros estamos vírgenes en ese plano. Entonces, ahora mismo, en un proceso de madurez emocional, el suceso emocional se tiene que dar. Se tiene que dar porque si no, estamos haciendo algo mal. Muchas veces veo en esto que yo llamo... y es que, joder, ya me voy a meter en un charco. Rehabilitados de laboratorio, ¿no? Pues es que, bueno, gente que en base al trabajo de laboratorio, de consulta, y consulta, consiguen llegar a un control exterior, emocional, que se muestran, pues, como un encefalograma plano, ¿no? Que nos alteran, que no entran al trapo, que no contestan, que no se enfadan, que no se ríen a carcajada suelta, que no llevan a unos parámetros de control tipo anglosajón, de control, no control, porque el volcán lo llevas dentro también, ¿eh? Si eres adicto, el volcán lo llevas. Si tú quieres hacer como que está todo apagadito, muy bien. Te han enseñado a que tú te comportes como alguien que tiene el volcán apagado. Eso no quiere decir que tú seas alguien con el volcán apagado. Quiere decir que eres alguien que se comporta como si tuviera el volcán apagado. Pero nosotros somos muy pasionales. Ahora es esto de encefalograma plano y... No, es un adicto que anda en esos parámetros, está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Porque al final el volcán... ¿Sabes? Y es mucho mejor pequeñas explosiones volcánicas que una gran explosión volcánica, porque puede desaparecer todo el planeta, ¿no? Entonces, a ver si lo tenemos claro esto. Ese tipo de control sesudo es que es un control mental sobre el suceso emocional. Y, vale, si es que es genial para los que lo quieran. Yo prefiero ser yo. Yo ya he machacado bastante a mis emociones. De vez en cuando me gusta que salgan y hacer alguna tontería, ¿no? O decir alguna estupidez y que luego, pues alguno que va de sosegado total, diga, pues es que soy un incoherente o que parece es igual. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Porque, bueno, pues eso digo, que el control total sobre este sistema y la aceptación absoluta de todo lo que ocurre, pues es costosa y es un proceso en este aspecto mucho más evolutivo que en todos los demás. Porque es verdad que si tú te muestras como eres, si dejas que todo eso vaya saliendo, al final vas consiguiendo un control que no es control, sino madurez con respecto a tus emociones. Es decir, las conoces porque las has vivido, las has sentido y te has expresado con ellas abiertas. Con ese conocimiento es como puedes empezar a ejercer un control sano sobre el suceso emocional. Lo otro no es control, es represión. Tú vives la emoción desde el corazón, desde dentro, viviendo a veces perplejo, pues porque te sorprenden, y otras veces disfrutando porque dices, joder, y otras veces te acojonas porque dices, lo que tengo yo aquí todavía, bueno, pues claro, y lo vas a tener mientras vivas. ¿Por qué? Pues porque eres adicto, y ya está. Y eres una persona pasional, eres todo víscera, eres un cohete, ¿no? Y pues bueno, hay otra gente que es muy tranquila, muy reposada, pero ellos son tranquilos y reposados no porque se repriman, sino porque su naturaleza es ser tranquilo y reposado. También hay adictos tranquilos y reposados, pero pocos. Pero bueno, algunos llegan a esto que digo yo, y otros, pues eso, pues son de laboratorio, que tienen más horas de consulta que el mismo Fred, ¿no? Y que no me quiero, que no se lo tomen a llamar, pero
toda la vida presos de una sustancia, o de 2, o de 3, o de 23, y cuando te liberas de ellas, pues si eres un crío que acaban de regalar una bicicleta, vas a tener que pegarte unas cuantas toñas para empezar a andar bien en ella, ¿no? Pues si es que es natural. En fin, y me refiero a golpes emocionales. Por tanto, nuestro primer problema en cuanto a este aspecto de la aceptación en el plano emocional es el de aceptar las circunstancias en las que estemos como son. Como son. Esto es lo que me toca en este momento y yo acepto y no las estoy pasando precisamente gozosas últimamente, pero bueno, esta es la situación actual que vivo y yo la acepto como es. Y ya está, y sigo con mi vida porque voy a seguir hasta que me muera. Y independientemente de las circunstancias que tenga alrededor, yo tengo que seguir haciendo. Y lo hago porque acepto. Pero es que además me tengo que aceptar a mí mismo como soy. Y tengo que aceptar a la gente que me rodea como es. Yo ya sé cómo es la gente que tengo alrededor en mi plano familiar y esto que estamos viviendo ahora, pues veo y valoro cómo reaccionan pues mi familia en este ámbito y veo cómo reacciono yo. Y bueno, pues cada uno es como es y reacciona como es de acuerdo a la circunstancia que se esté dando. Y yo como soy yo, y ya está. Y no tengo que fingir, ni tengo que seguir siendo un figurante, ni tengo que hacer nada que no quiera o que no me salga a hacer. Pues ya está, pues esto es como es. Si yo no soy capaz de aceptarme a mí como soy, a la gente de mi entorno como es y a las circunstancias como son, pues es tonto empezar a pensar en hacer algún tipo de progreso en la rehabilitación. O sea, salimos del yo creo, a mí me parece, al esto es. Del yo creo, a mí me parece, al yo sé. El conocimiento de las cosas, el conocimiento de la situación, el conocimiento de la realidad, tanto adictiva como personal de cada uno, le sitúa ante una realidad objetiva, y aunque el ser humano sea subjetivo por naturaleza, se mete en un plano en el que toda la vivencia es contemplada desde una distancia nueva, es contemplada desde el conocimiento del observador que observa al que hace, ¿no? Al pensador por un lado y al sentidor por otro. Entonces, mi suceso emocional es contemplado a veces, ya os digo, desde la más absoluta perplejidad y otras veces pues desde la alegría de un crío pues que a veces sigo siendo pues cabroncete y puñetero que está ahí siempre pues bueno, pues eso. Sí, seguro que me estáis entendiendo. Además, y en esto hay que tenerlo también muy claro, con un programa de rehabilitación lo ves con nitidez, ¿no? Que la activación recurrente de los defectos emocionales pues nos va a hacer, y de los fallos de carácter nos va a hacer retroceder una y otra vez a los puntos de partida. Y cosas que creías ya superadas, pues te encuentras de nuevo respondiendo de la misma manera a una situación que juraste y perjuraste que no volverías a repetir, ¿no? Pero la vida es así de puñetera y las emociones también. Y tú seguramente como yo pues también eres un puñetero y te encuentras que estás repitiendo situaciones que pensabas que porque te pasaron ya no iban a volver a pasarte nunca. Y ¿de dónde coño está escrito eso? A ver. Me puedes mejorar y seguramente en otras acertarás y no repetirás el mismo error. Pero hombre, blanco como la nieve no te vas a volver. Pero es que además este proceso ayuda mucho al crecimiento porque, aunque a veces pueda ser desesperante verte otra vez en procesos que ya creías superados, pues también se puede convertir en sí mismo en un proceso de aceptación y que se puede aprovechar diariamente como parte de todo el contexto de recomposición emocional, pero para el resto de la vida. O sea, hacer de esto un ejercicio de crecimiento personal es la forma más inteligente de manejarlo. Una manera de aprovechar nuestras carencias en nuestro propio beneficio. Que joder, somos adictos, pero no somos gilipollas. O sea, podemos aprender de nuestros fallos, podemos aprender de nuestras carencias, podemos aprender de nuestros complejos, podemos aprender de todo lo que se nos ponga por delante si la actitud en cuanto a los niveles de aceptación es la correcta. Es decir, nos tenemos que plantar en una forma de aceptación realista que vamos a tener que alejar de la apatía y del derrotismo para convertirla ni más ni menos que en la base segura sobre la que asentar el bienestar emocional. Ni nada más ni nada menos. Y el bienestar emocional es que las emociones fluyan con naturaleza
y sin despropósitos, que tú puedas aceptar en un momento dado que estás mal, que estás de mala hostia, o que estás alegre, o que estás súper feliz, o que estás como quiera que estés. Y no tienes que ocultar ni tu felicidad, ni tu amargura, ni tu mala hostia, ni nada de lo que te pase. Para que no te vengan ya con es que no es para tanto. Bueno, no es para tanto para ti, ¿vale? ¿Sabes tú cuántos para tantos llevo yo sujetos ya en el día de hoy? Pues entonces no me juzgues en ese aspecto. O sea, es decir que a veces hay que despeinarse un poco en todo esto, ¿no? Porque tenerlo claro, cuando cualquier racha de perturbación emocional se apodere, o al menos cuando se apodera de mí, la aceptación responsable, desde luego, y agradecida también de todo lo que he mejorado en este tiempo, pues para mí es el camino más corto para encontrarme con el equilibrio. Y puede que sea un suceso tan jodido como el que he estado viviendo estos días de atrás, ¿no? Pero una aceptación responsable en plena perturbación emocional a mí me ha ayudado a tomar con el malestar natural que tiene que tomarse una situación como es una muerte cercana. Pues, ¿qué cojones? ¿Qué hay que estar? ¿Tienes que estar bien? Pues no. ¿Cómo voy a estar bien? Hombre, es que no sé qué, tal, resignación. ¿Pero qué resignación? ¿Ni qué coño? No, yo acepto que he perdido a alguien que tenía cercano, y no tanto como debía seguramente, pero es que, a ver, ¿por qué voy a estar bien? ¿De qué se trata? ¿De vivir el dolor que toca en el momento preciso? ¿O de taparlo también? ¿Vuelvo a machacar mis emociones? No. Me salen de los cojones. Me va a salir un pareo. Así que muchas veces el repetir una y otra vez, tantas veces como necesito, y el conocimiento del repetir, pues yo qué sé, 1000 veces o 1500, me da igual las que sean, cuando voy andando, cuando voy en la bici, o cuando voy, tantas veces como necesite, lo que he conseguido hasta este momento. Y el conocimiento de todo lo que me reporta, el bienestar que me reporta todo eso, es un sistema cojonudo para volver a la calma emocional. Puede que estés en un torbellino emocional, pues porque pues se ha roto una relación, te ha abandonado alguien, has abandonado tú, o yo qué sé, o se te ha muerto alguien como a mí, o pues en todos esos momentos de torbellino emocional te sitúas en una realidad que es, bueno, ¿dónde estoy yo? Y me sitúo en mi plano de realidad. Durante todas las crisis estas de desequilibrio emocional, que además puede ser psíquico también, pues el paseo calmado, el deporte moderado y regular, una lectura reflexiva, escucha activa, charla sobre este tipo de cosas, hablar de esto, pues son actividades y actitudes curativas que van a hacer, que vas a tener que repetir tantas veces como se necesite. Y a veces durante días, porque no tienes por qué ponerte un plazo fijo para recuperar el equilibrio, porque eso sería igual una expectativa demasiado exigente. No tienes por qué coartar de nuevo a la emoción para decir, quiero dejar de sentir esto en 8 días. ¿Qué cojones es eso? Vive la emoción y seguramente conseguirás que todo lo que te ocurra a ese nivel se desvanezca antes y con toda su naturalidad, porque lo mismo que surge se desvanecerá que si la machacas, si la reprimes, o si te empeñas en que para tal día yo voy a dejar de sentirme mal. Hala, ya está. Ya está. Me pongo fecha de duelo aquí, hasta el día 31, y no se podría decir este mes, pero bueno, es igual. Hasta el último día del mes, y ya a partir de ahí, ya es como si no hubiera pasado, ¿no? Sí. Es que es antinatural. Es antinatural. Pero yo sé que las personas adictas, por lo general, no aprendemos por comprensión, aprendemos por sufrimiento. Y es otra de los zascas que tenemos que tragarnos con patatas, porque de ahí puede que venga el hecho de que el dolor sea uno de nuestros mejores maestros. Sin embargo, nos cuesta mucho aceptar pues, el hecho de las dificultades y la inquietud de cada día como la escuela que necesitamos. Pero es que todo en el plano emocional se va a mover en parámetros de dificultad por tan sencilla razón de que las hemos tenido acogotadas durante decenios, y no podemos
pretender reaccionar con la ligereza que reacciona una persona que está habituada desde su juventud o desde su infancia a manejarse en el plano emocional, tal como nosotros que las hemos tenido acogotadas desde entonces. Es que es antinatural que nosotros reaccionemos al mismo ritmo que una persona. Es que sería como si una persona que ha estudiado pues lo básico pudiese reaccionar o trabajar a un nivel intelectual de una persona que ha hecho 2 o 3 carreras universitarias. O sea, el desarrollo del estudio en una mente ordenada y científica bien asentada, pues hombre, pues será otra cosa. En otros planos, pues puede que le superes, pero lógicamente no estás tan entrenado en ese aspecto como él. Pues de ahí que tengas que tener claro que si quieres que tus emociones empiecen a moderar su visceralidad, pues la vas a tener que dejar sueltas. Y padecer, aceptando todo lo que de eso devenga. Atrévete. ¿Qué problema? Viniendo de donde vienes, ¿de qué puedes tener miedo? Acuérdate, mira, no te olvides nunca de esto. Fueron la angustia, la ansiedad y el miedo, al menos a mí, fueron las que me condujeron a buscar ayuda. Y a partir de haber vivido todos esos procesos angustiosos y toda mi situación vital, la búsqueda de soluciones para mi vida rota vino porque esa desesperación me empujó a ella. La rebeldía, el orgullo y la frustración, de una manera u otra, me llevaron a la salida. Por tanto, lo que tengo claro en todo esto es que la aceptación es, para mí, mi mejor solución. Y ya el martes terminaré de rematar el tema, pero que quede claro que, ¿cómo pasa el tiempo? Que aceptar no es gustar. No es gustar. Puedes aceptar cosas aunque no te gusten. Porque hay una infinidad de cosas que puedes cambiar. Y hay infinidad de cosas que no puedes cambiar. Pero no hay ni una sola cosa que no puedas aceptar. Aunque no te guste. Ahora piensa y dale vueltas a esto último que acabo de decir. Y si quieres apúntalo en un papelito y luego me lo escribes. Así yo te contesto para que veas. Pero tienes que contar una sola cosa que no puedas aceptar. No que no quieras, que no puedas. A la que seáis buenos y nos vemos el martes, que ya va el mes va que chuta. Y a ver si os vais apuntando a los cursos de verano, coño, que estáis muy apagaditos, ¿eh? Y al final me voy a quedar yo solo ahí en el Palacio de Miramar, todo para mí. Joder, pues vaya tela. En fin. Bueno, besitos, hasta el martes.